Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad te comparto el video denominado Elige ser feliz, aprende a ser feliz, lucha por tus sueños y transforma tu vida, con el cual quiero hacerte reflexionar, pues la mayoría de personas no saben cómo vivir y terminan arrepintiéndose por las cosas que pudieron haber hecho y no por las que hicieron. Ello debido a que no viven con intensidad, ni luchan por ser y hacer lo que en verdad aman. Dejan que una voz interior les diga que no son lo suficientemente buenos y que se conformen y dejen a un lado sus sueños y anhelos, sin darse cuenta que muchas veces en la vida se necesita un acto de fe, un salto al vacío y sobre todo confiar en uno mismo. Es importante vivir la vida, pero hacerlo con intensidad. Enfocarte en lo que en verdad es relevante para ti, para que al final de tu vida sientas que has vivido y no que la vida ha pasado delante de ti. Por ello quiero invitarte a hacer un ejercicio. Si hicieras un examen de conciencia hoy, ¿te sientes conforme con la vida que has vivido, con el trabajo y la pareja que tienes? Y sobre todo, ¿sientes que amas lo que estás haciendo? Si la respuesta es no, aún estás a tiempo. Nunca es tarde para enfocarte y tomar conciencia de las cosas que son importantes para ti y que te hacen sentirte feliz. A veces simplemente andamos por la vida respirando, pero por dentro nos sentimos muertos. Hemos dejado que mueran nuestros anhelos, nuestros sueños. Si regresaras a hablar contigo mismo siendo un niño, ¿sentirías que has vivido la vida como querías? Si es así, muchas felicitaciones, has vivido. Pero si no es así y examinándote a ti mismo no te sientes realizado, aún estás a tiempo. La vida merece ser vivida con intensidad, cometer aciertos y equivocarse. A veces vivimos con miedo, anticipando tragedias que no se concretan y dejamos de vivir y sentir. O simplemente, por miedo a equivocarnos, no luchamos por nuestros sueños. Dejamos que los demás decidan sobre nuestro futuro y eso lo único que genera es insatisfacción. Se debe tomar conciencia y hacer las cosas que nos motivan y generan satisfacción. Que nos encontremos a nosotros mismos y logremos encontrar nuestras prioridades. Para ello es importante hacer una reflexión en la vida, meditar, hacer un pare y redescubrirse. No dejes pasar la vida, vive y en el día de tu muerte podrás tener la satisfacción de decir que has vivido y no que la vida ha pasado por ti. Para ejemplificar lo anterior, es importante compartirte el escrito de Bronnie Ware, quien es una escritora australiana que trabajó por muchos años en cuidados paliativos, es decir, asistiendo a enfermos desahuciados. A partir de su experiencia, escribió un artículo que más tarde se convirtió en un libro denominado Los 5 principales remordimientos de los moribundos, los cuales sintetizó así. Primero, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que quería hacer. Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Es el autorreproche que más escuchaba Bronnie Ware. Cuando la gente se da cuenta de que su vida está casi terminada y mira hacia atrás con lucidez, es fácil ver cuántos sueños quedaron truncados. La mayoría no ha realizado ni siquiera la mitad de ellos y debe morir sabiendo que se debe a las elecciones que ha hecho o que no ha hecho. Es importante que sientas satisfacción y puedas honrar aunque sea uno de tus sueños. Mientras tengas salud, tienes la libertad de tomar decisiones y hacer elecciones, solo que debes tener el coraje necesario para hacerlo. Qué triste que aquellos que querían ser escritores, empresarios, cantantes, compositores, no logren sus metas y hayan dejado que los demás decidieran por ellos. Nunca es tarde. Vive la vida y lucha por tus sueños. Sé feliz, porque nadie lo hará por ti. Segundo, ojalá no hubiera trabajado tanto. Es otro remordimiento por excelencia, porque eso los había hecho perder el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida.
Como hace muchos años atrás, quienes tenían el soporte económico de su familia por lo general eran hombres, Bronnie Ware escuchó que se lamentaban de haber empleado la mayor parte de su vida en la rutina laboral. Se perdieron la niñez de sus hijos y la compañía de sus esposas. Esos momentos son irreemplazables y no regresan jamás. Debes también crear espacio y tiempo para compartir con tus seres queridos y no dejar que el trabajo absorba tu vida. Recuerda, en tu trabajo eres uno más, para tu familia eres irreemplazable. Tercero, poder expresar mis sentimientos. Me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Es otro de los deseos de los moribundos. Mucha gente reprime sus sentimientos para mantenerse en paz con los demás. Es por ello que se instalan en una existencia mediocre y nunca llegan a convertirse en lo que verdaderamente son capaces de ser y hacer. Incluso, el no expresar los sentimientos hacen que desarrollen enfermedades relacionadas con la rabia, la amargura y el resentimiento. Muchas personas, por no expresar sentimientos, se quedan en una relación de pareja que no les genera felicidad o soportan relaciones destructivas solo por el miedo a la soledad, o simplemente no expresan los sentimientos y no les dicen y hacen sentir a sus seres queridos cuánto los aman, ya sean sus hijos, pareja o amigos. Cuarto, más contacto con los amigos. El poco trato con los amigos es otro de los arrepentimientos. El no haber tenido tanto contacto con las amistades es otra de las pesadumbres. Como le explica Ward en su libro, muchos han quedado tan atrapados en sus propias vidas que han dejado amistades de oro perderse a través de los años. Muchos sienten un profundo remordimiento por no haber brindado a esas amistades el tiempo y el esfuerzo que merecían. Todos extrañan a sus amigos cuando se están muriendo. Nos quedamos pensando en las experiencias pasadas con amigos, pero no hacemos nada por fomentar y compartir actualmente con ellos. Nos absorbe la monotonía de la vida y los problemas y descuidamos a esos amigos que fueron tan importantes para nosotros. Quinto, haber sido más feliz. Y por último, y no menos importante, el deseo de haberme permitido ser más feliz. Muchos no se dan cuenta hasta el final de que la felicidad es una elección. Se han quedado trabados en viejos patrones y hábitos. El miedo al cambio los ha llevado a fingir ante los demás y ante sí mismos que eran felices, cuando en su interior ansiaban poder reírse con ganas y tomar la vida con humor. Cuando estás en tu lecho de muerte, no te importará lo que los demás piensen de ti. Entonces, ¿por qué permites que las decisiones de tu vida diaria estén basadas en otras personas, en lo que ellos esperan de ti y no en lo que a ti te genera felicidad y satisfacción? El ser feliz implica caerse y levantarse, no tener miedo al fracaso, porque si no, nunca tendrás éxito. Si quieres saltar de un paracaídas o volar en parapente, hazlo. Vive con intensidad, siente y lucha por lo que quieres, porque la felicidad es tu elección. La vida es una elección. Elige sabiamente, consciente y honestamente. Al final quiero que disfrutes este video, te permitas sentir la música y las imágenes que te comparto, reflexionar y meditar sobre las cosas que debes hacer para ser feliz. Espero que estos minutos sean productivos para ti.